Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Bueno, hoy nosotros vamos a trabajar un pequeño poema, ¿sí? Como nosotros siempre hacemos antes de empezar nuestras clases. Vamos a escuchar el poema El pájaro del poeta mexicano Octavio Paz. Este, este poeta es mucho más que solo un poeta, es también un grandísimo pesquisador en la área de la literatura. Sus trabajos son muy citados en trabajos académicos, principalmente en el área de literatura. Él habla de muchos contenidos alrededor de la literatura hispánica. Entonces, es uno de los artistas, personalidades hispánicas más conocidos en el área. Y bueno, sus obras también son muy bonitas. Nosotros vamos a escuchar el poema El pájaro ahora, para que ustedes logren conocer un poquito de este autor. Voy a compartir solo un rato. Hola, este es el canal de Poemas del Alma. Soy Tesnehuen y hoy traigo un poema de Octavio Paz que se titula El pájaro. Antes de comenzar, aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal, a que nos dejes un comentario diciéndonos qué poema te gustaría que leyéramos y a que disfrutes del resto del contenido. Solo un rato. Un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las yerbas. Los bichos de la tierra, entre las piedras, bajo la luz idéntica, eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba, en la quietud absorta se consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó, delgada flecha, pecho de plata herido, vibró el cielo. Se movieron las hojas, las hierbas despertaron y sentí que la muerte era una flecha que no se sabe quién dispara y en un abrir los ojos nos morimos. Bueno, este fue el poema. Voy a volver con nuestra clase y hoy nosotros vamos a empezar una nueva disciplina con un nuevo contenido. En nuestras últimas clases nosotros trabajamos muchísimos cosas gramaticales, cuestiones sobre la lengua española, algunas cositas sobre la cultura, pero muy cerca. Y ahora nosotros vamos a estudiar las cuestiones de la literatura en lengua española. Entonces vamos a empezar este contenido a partir de ahora. Entonces, para empezarmos nuestra clase de literatura, nosotros tenemos una pregunta para responder. Cuando ustedes ven esta imagen, ¿qué piensan? ¿A qué historia le imagina a ver a esta escena? Es de la literatura hispánica. ¿Viene algo en sus mentes? ¿No? Daniela, ¿sí? ¿Puede hablar? Não, 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 só fui
configurar aqui e acabou. Sí, no hay problema. Pero dale, chicas y chicos, ¿qué piensan? Cuando vean esta imagen, recuerden de alguna historia en lengua española que es muy famosa incluso, que tiene que ver con molinos, con estas cosas de viento. ¿Qué piensan? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, entonces voy a decir de qué historia es esta. En realidad, entonces, esta historia remite a historia Don Quijote de la Mancha del escritor español Miguel de Cervantes. Entonces, esta historia es un clásico de la literatura mundial, no solo en lengua española, pero también a nivel mundial. Como voy a explicar para ustedes, tiene que ver con los molinos, pero los molinos son una referencia a una escena de la historia que Don Quijote lucha con los molinos y así por delante. Pero vamos a lograr comprender mejor en la clase de hoy. Bueno, entonces, ¿quién fue Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes, entonces, es un grandísimo escritor de lengua española. Él fue un genio en su tiempo. Es un grandísimo escritor maravilloso que escribió entonces em, Don Quijote de la Mancha. Él vivió entonces en el siglo XVI y XVII en España. Y fue entonces considerado la figura máxima de la literatura española y es uno de los más grandes autores de literatura universal. Su vida entonces eh, fue en escribir historias, en también historias que hacían burlas, brincaderas o gozaciones con la élite española. Entonces él fue un escritor muy, ah, como puede decir, polémico también. Y bueno, él fue un grandísimo escritor. Su vida fue tan novelesca como sus escritos, marcadas por su participación como soldado en la batalla de Lepanto, donde fue herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, y por 5 años de cautiverio en Argel. Entonces estuvo preso por muchos años. Y experiencias vitales influyeron profundamente en su visión del mundo y en su obra. Entonces fue un gran crítico también. Criticaba muchas cuestiones de la monarquía española también. Entonces fue un gran escritor también en su tiempo, ¿sí? Bueno, y su obra entonces, su gran obra, el Don Quijote de la Mancha, entonces, que se llamaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, inmortalizó entonces este escritor. Fue publicada en 2 partes esta obra, es una obra muy grande, sí, no sé si ustedes ya lograron ver esta obra, pero es muy grande, es muchas páginas. Fue publicada en 2 partes, entonces una en 1605 y 1615. En el siglo XVII. Es considerada la primera novela moderna y ha sido uno de los libros más traducidos y editados de la historia, solo superado por la Biblia. Entonces es el segundo libro más traducido y publicado en el mundo todo. Solo pierde para la Biblia, sí, que es el libro más leído y así por delante del mundo. Entonces, vean cómo este libro tiene un impacto muy grande en nuestras vidas, no solo en nuestras vidas acá como brasileños, como latinoamericanos, pero también en el nivel mundial, ¿sí? Y bueno, ¿por qué fue entonces la primera novela moderna? Porque en esos tiempos España estaba pasando, España no, en Europa estaba pasando por muchos cambios culturales, de cuestiones políticas también, monarquías estaban estableciendo y así por delante. Estuvo también en este tiempo las descubiertas de la América, entonces fue un tiempo muy agitado, puede decir,
en Europa. Entonces muchos cambios habían ocurriendo y hasta en este momento era mucho común haber publicaciones de teatros, piezas teatrales. Pero después, con algunos escritores haciendo sus revoluciones de la escrita y cuestiones culturales también que estaban emergiendo en este tiempo, Don Quijote entonces fue una de las primeras novelas escritas en este tiempo. En este caso es la primera novela moderna en este periodo, entonces es un cambio totalmente gigantesco alrededor de las obras que eran publicadas en ese tiempo. Entonces, también por eso que fue un gran marco en la literatura, porque fue de manera general una obra muy por la frente de su tiempo. Entonces, por eso también que tiene este marco histórico también en la literatura española. Bueno, entonces, ¿de qué habla entonces esta historia? La historia de Don Quijote de la Mancha. La novela entonces narra la historia de Alonso Quijano, un hidalgo de la Mancha, que hidalgo es como si fuera una persona de noble, ¿sí? Que tiene dinero, que tiene poder, ah, que de tanto leer libros de caballerías pierde el juicio y decide convertirse en un caballero andante para deshacer entuertos y buscar aventuras. Se autonombra Don Quijote de la Mancha, da a su viejo caballo el nombre de Rocinante, entonces el caballo tiene el nombre de Rocinante, y elige a una campesina, Andosa Lorenzo, como su dama, a la que llama Dulcinea del Toboso. En su segunda salida convence a un labrador, Sancho Panza, este acá, para que sea su escudero, prometiéndole el gobierno de una ínsula. Entonces, esta historia es clásica por tener entonces Don Quijote de la Mancha con su compañero entonces Sancho Panza. Y así ellos parten en busca de aventuras caballerescas, como nosotros ya vamos a mirar. Acá yo trae un trecho muy interesante, muy hasta una anécdota también de este libro que narra entonces como una parte del libro en que Don Quijote lucha con molinos. Esta es una historia, una de las partes de la historia más famosas que muchas personas hacen burlas, hacen otras obras y así por delante, parodias incluso sobre esta parte de la historia. Entonces voy a pedir que una persona, si quieres, puede leer para nosotros este trecho de la obra. A veces puede parecer un poquito difícil porque el español es un poquito más raro que nosotros conocemos hoy en día, que es más sencillo porque por cuenta de las evoluciones de la lengua y así por delante, pero vamos a intentar leer, ¿sí? Para que nosotros logramos comprender cómo fue también la escrita de Miguel de Cervantes y también cómo él cuenta la historia de Don Quijote, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere leer para nosotros esta pequeña parte de la historia? No, nadie. Bueno, entonces voy a leer para ustedes. Este capítulo se llama entonces El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En esto descubrieron 30 y 40 molinos del viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves ahí, amigo Sancho Panza,
donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Entonces Sancho Panza le dije, ¿qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Entonces acá fue cuando entonces Don Quijote vio a los molinos, ¿sí? A los grandes molinos, le dijo a Sancho Panza que eran gigantes desaforados, y entonces propuso a Sancho Panza que lograran entonces hacer una batalla con estos gigantes. Y bueno, a ver qué sucede después de esto. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, mueven la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en tierra y desigual batalla. Entonces, diciendo eso, dio las espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de vientos y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: no fuyandes cobardes y files criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Entonces acá es cuando Don Quijote está entonces partiendo a luchar con los molinos gigantes, que piensan que son gigantes, y les dije entonces para que no huyeran, no fuyan, porque ahora un solo caballero vas a cometerlos, va a destruirlos. A ver, entonces. Déjame ver qué ocurrió acá. Entonces, hay también, Dios mío, hay también una animación que hicieron sobre este trecho también de la obra, que voy a poner para que ustedes logren también mirar lo que ocurre en esta escena. Don Quijote consiguió entonces destruir estos gigantes molinos. Voy a poner acá para que ustedes escuchen. La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla, que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra. ¿Qué gigantes?
Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de 2 leguas. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento! Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino. ¡No sabes nada de aventuras! ¡Son gigantes! ¿Tienes miedo? ¡Quítate de ahí! Voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. ¡Mi señor Don Quijote! No os dije que eran molinos de viento y no gigantes. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, porque el sabio Frestón ha transformado esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. Tal es la enemistad que me tiene. Bueno, entonces así se sucedió esta escena en que Don Quijote estaba seguro de que iba a destruir los gigantes, que en el final se quedó claro que eran molinos, pero aún no acreditó, ¿sí? Aún pensó que fueran transformados en molinos para que él no pudiera sentir el placer de derrotar los gigantes. Entonces ven que la historia de Cervantes gira en torno de esta idea de que Don Quijote era un hombre que estaba fuera de su normal, como podemos decir, y pensaba claramente que era un caballero y que iba a luchar con gigantes, con otros, tener muchas aventuras en sus trechos, en su caminada alrededor de la historia. Entonces, esta es una de las grandes cosas que ocurren en esta historia y que hacen con que también esta historia sea muy, como que puede decir, muy famosa. Y bueno, hasta el día de hoy es una de las obras más leídas y aclamadas de la historia. Bueno, para quien llegó ahora, yo estaba entonces hablando de la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. No sé si alguien acá ya leyó, ya escuchó hablar de esta historia. Entonces, esta historia es de Miguel de Cervantes, que fue entonces un grandísimo escritor español. Y esta obra entonces fue publicada en el siglo XVII y, como les dije anteriormente, es una de las obras más aclamadas del mundo. Incluso es el segundo libro más traducido del mundo. Solo pierde para la Biblia. Entonces ven que esta obra en lengua española tiene esta gran influencia en la literatura mundial. Y bueno, sin dudas es una historia muy buena y les recomiendo muchísimo. Bueno, entonces volvemos para nuestra clase, que nosotros estamos entonces estudiando sobre literatura española en lengua española, no solo literatura española, pero literatura en lengua española, pero hoy nosotros enfocamos en Don Quijote. Bueno, acá tenemos entonces un repaso, un pequeño resumen de
de cómo se sucede la literatura en lengua española. Recuerden que cuando hablo de literatura en lengua española, no estoy hablando solo de la literatura en el país España, y sí de los países que hablan la lengua española. Entonces, nosotros empezamos con obras que solo existían en España. Por ejemplo, en la Edad Media, nosotros tenemos las literaturas españolas que, bueno, como les dijo, es en esta época, ¿sí? En el siglo V hasta el siglo IX, creo. Nosotros tenemos acá las principales características: oralidad, temas heroicos, religiosos y formación de la lengua. Entonces, en este periodo fue que estableció la lengua española. Nosotros sabemos que la lengua española es originaria de la lengua latín. Entonces, cuando nosotros necesitamos establecer una lengua, la literatura es uno de los medios más importantes para hacer eso, porque por medio de la literatura que nosotros podemos establecer una lengua. Y en este caso, con la literatura de Edad Media, nosotros vemos que ocurre la formación de la lengua española en esta época. Y los principales autores de esta época fueron entonces, no sabemos quién fue que escribió, pero la obra Cantar de Mio Cid, y también Fernando de Rojas con la obra La Celestina. En el Renacimiento, que fue después de la Edad Media, fue cuando entonces hubo un renacimiento de Europa. Nosotros tenemos el humanismo, cuando el hombre estaba en el centro de las cuestiones, búsqueda de armonía, equilibrio e influencia de la lengua italiana. Nosotros tenemos en esta época Garciliano de la Vega y también Lazarillo de Tormes, que publicó entonces esta obra. También tenemos en el periodo del Barroco, en el Siglo de Oro. Ya vamos a lograr comprender qué es el Siglo de Oro, que en este momento estuve en un momento de contraste, pesimismo, complejidad formal, conceptismos y culteranismo. Y en esta época entonces tenemos Miguel de Cervantes con Don Quijote, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca, que fueron también autores muy importantes en esta época, que empezó entonces en el siglo XVII. Después tenemos el periodo de Ilustración, que fue en el periodo del siglo XVIII, con racionalismo, finalidad didáctica, moralizante, reglas neoclásicas. Tenemos entonces como principales Leandro Fernández de Moratín y Jovellanos. Después tenemos el romanticismo, con la exaltación de los sentimientos, individualismo, libertad, temas históricos y nacionales. Tenemos en esta época entonces José de Impromeada, Gustavo Adolfo Becker. Y tenemos entonces el realismo, con la segunda mitad del siglo XIX, entonces son más cerca de nosotros, y no tan lejos. En esta época es la observación objetiva de la sociedad, análisis de la burguesía y crítica social. Tenemos como principales el Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas. Tenemos después el modernismo, con el fin del siglo XIX, empieza el siglo XX, como búsqueda de belleza, musicalidad, reflexión sobre la identidad de España, principalmente también en España. Tenemos como principales Rubén Darío y Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Tenemos entonces también en Generación de 27 y Las Vanguardias. Las Vanguardias fue aquel movimiento artístico en Europa, ¿sí?, que influenció la literatura también. En esta época tenemos experimentación formal, metáforas, unión entre tradición y vanguardia.
En este momento tenemos Federico García Lorca, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre. Tenemos también la posguerra y el boom latinoamericano. Aquí nosotros tenemos muchas obras de los hispánicos acá de América Latina. Tenemos acá con Rubén Darío también, que es un escritor ecuatoriano, si no me equivoco. Pero después nosotros tenemos este boom, que son varios escritores latinoamericanos que se ponen en destaque mundial por cuenta de sus obras. En este momento nosotros tenemos el realismo social, bajo la dictadura, realismo mágico, innovación narrativa y proyección mundial. Y así que nosotros tenemos grandes escritores como Camilo José Cela, Gabriel García Márquez, creo que muchos acá conocen, que es muy famoso, con 100 años de soledad. Julio Cortázar, argentino, y Mario Vargas Llosa, que son entonces, como les dije, muy importantes para la literatura aún hoy en día. Y literatura contemporánea, que son más cercas de nosotros, que se cuadra como hoy en día. Y en esta literatura contemporánea nosotros tenemos como temas diversidad de temas, de estilos, ausencia de un movimiento dominante, nuevas voces. Entonces es un estilo más libre, ¿sí? Y tenemos entonces Javier Marías, Arturo Pérez, Isabel Allende, que les recomiendo muchísimo, es maravillosa, y Roberto Bolañón. Entonces acá fue solo un repaso, ¿sí? De la literatura alrededor de los siglos, perdón. Literatura en lengua española, ¿sí? No solo de España, pero alrededor de los siglos tenemos estos principales autores acá. Bueno, tenemos un pequeño video también de que fue el siglo de oro, que fue cuando surgió entonces Miguel de Cervantes y también cuando publicó entonces su gran obra Don Quijote de la Mancha. Voy a poner para que nosotros logramos escuchar, es muy cortito. Un saludo enorme. ¿Sí? Hoy les presentaré un video relacionado al siglo de oro español, que, como su nombre lo sugiere, significó una etapa de suma importancia, tanto para la literatura española como universal. Cabe precisar que solo veremos la parte relacionada a la literatura. Sin más, espero que disfruten el video. El siglo de oro fue un periodo de desarrollo cultural en España, no solo en las artes y en la literatura. En este periodo también florecieron de forma impresionante las ciencias, la filosofía e incluso la fuerza militar. Tuvo dos etapas. La primera fue el Renacimiento, el cual se desarrolló en el siglo XVI, y la segunda fue el Barroco, que se desarrolló en el siglo XVII. Durante toda esta fase será fundamental el papel de la dinastía de los Austrias, o también conocidos como Habsburgos, cuya influencia y dominio político permitirán la prosperidad de España. Por otro lado, los eventos que dan inicio a este siglo serán dos: la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija, que fue la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas, y la llegada de Cristóbal Colón a América. En cuanto a los eventos que le ponen fin, también serán dos: la firma del Tratado de los Pirineos, que pone fin a la guerra entre España y Francia, y la muerte de Calderón de la Barca. En cuanto a sus características, resaltaremos tres. En primer lugar, estuvo dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española, por lo que se trató de un periodo esencialmente católico, lo que se verá reflejado en las obras literarias tal como La vida es sueño, por ejemplo. En segundo lugar, se dividirá en dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se dará un florecimiento militar y económico. Sin embargo, más adelante España pasará por grandes crisis de carácter político y territorial, por lo que se sumergirá en un periodo de decadencia. Aquí precisamente es donde inicia y se desarrolla el Barroco. En ambos periodos los autores irán reflejando sus vivencias de acuerdo al contexto en el que viven. Por último, la sátira será un elemento central en la mayoría de las obras de este siglo. En ese sentido, la comedia será el género que más resaltará, y por otro lado se desarrollará la novela picaresca,
que estará protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y astutos que sobrevivían aprovechándose de los demás y de su ingenio, tal como lo vemos en El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. En la lírica resaltarán Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora y Argote, y en el teatro Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, y para finalizar en la narrativa destacará Miguel de Cervantes Saavedra, quien será el máximo representante del Siglo de Oro, además de que se convertirá en el precursor de la novela moderna, con su obra universalmente conocida, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, pueden dar. Bueno, entonces este fue un pequeño repaso, sí, solo del Siglo de Oro en España, donde surgió entonces Miguel Cervantes con Don Quijote de la Mancha, que fue Un nuestro saludo enfoque enorme. de la Hoy les clase de presentaré hoy. un video relacionado al Siglo de Oro español, que, como su nombre lo sugiere, significó un... Bueno, entonces voy a poner acá un sitio, um site, em que vocês podem entrar, depois essas aulas estão disponibilizadas para vocês, né, no e-mail que foi enviado. Essa biblioteca virtual, ela é uma biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, é uma biblioteca de domínio da Espanha, e é uma biblioteca assim que vocês podem encontrar várias obras em domínio público. Então, Don Quixote de la Mancha já é um livro que está em domínio público, por ter sido publicado há vários séculos atrás. Então, vocês podem acessar gratuitamente para ler, não só Don Quixote, como outras obras também, principalmente desses autores dos séculos 17, 16, 17, que, como já fazem muitos anos que foram publicados, já estão no domínio público. Então, vocês podem acessar o site e encontrar lá na biblioteca virtual várias obras desses autores, tá? E, inclusive, por exemplo, o Caderno de la Barca com La Vida y Sueño é uma obra muito bonita, muito legal, e que são peças teatrais, então são rápidas de serem lidas. Então, só tem as falas, vocês só precisam prestar atenção ler as falas para entender o contexto. Então, são obras bem interessantes, assim, bem legais de serem lidas. Bueno, volvemos entonces. Antes de pasar la actividad para ustedes, voy a poner dos avisos para ustedes. Primeiro aviso, então, é que semana que vem nós não teremos aula na quinta-feira, porque vocês estarão liberados para participar da primeira semana de conhecimentos gerais, que vai acontecer de maneira online. Então, aqui vocês podem ver as informações que eu tirei do Instagram do Cela, né, dos nossos cursos que estão aqui que compartem do Cela. Então, de semana que vem, do dia 25 a 29 de agosto, vai ter a semana dos conhecimentos gerais que vocês vão poder participar. Aí, eu não sei se vocês aqui seguem o perfil do Cela no Instagram, tá lá todas as informações, o link para vocês entrarem, participarem dessa semana. Então, por conta dessa semana, vocês não terão aula na semana que vem, e aí nós teremos aula apenas na primeira semana de setembro. Bom, alguém queria falar alguma coisa? É só uma pergunta. Essas aulas, é porque eu estou ouvindo as aulas, mas eu não tirei uma dúvida. Essas aulas são para os alunos da psicomotricidade ou para os alunos de outras matérias mesmo? Porque eu entrei hoje porque estava no meu mural, o aviso. Ah, sim. Não, essas aulas qualquer pessoa do Cela pode entrar. Quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer, quem quiser participar, pode participar. Qualquer pessoa dos cursos que compõem o Cela. Ah, tá. Mas essas de hoje que está tendo durante essa semana até o dia 25, na segunda-feira, entra a minha grade também de psicomotricidade? Olha, eu acredito que não, porque é muito específico, né? Da língua espanhola é mais para o curso de português e espanhol. Porém, se eu não me engano, qualquer pessoa pode participar como um conhecimento geral, como participação. Eu não sei se isso valida alguma matéria nos outros cursos. Aí, isso é uma boa pergunta, mas hoje eu não tenho ninguém aqui para me auxiliar. Então,
repassar essa pergunta para a coordenadora, e aí na próxima aula eu posso responder para vocês, não? Ou, bom, se bem que nós temos, né, na próxima aula eu posso lembrar de responder a vocês se isso faz alguma diferença na carga horária do curso de vocês, participar Sim, porque dessas aulas, né? isso do meu mural, aí eu fiquei em dúvida. Eu entrei na aula mesmo, mas eu fiquei nessa dúvida se é obrigatório para os alunos de psicomotricidade. Entendi. Eu vou perguntar aí nossa próxima aula eu respondo para vocês. Ou também vocês podem perguntar se vocês participam das outras aulas também, por exemplo, se eu não me engano, tem um professor que dá aula na segunda-feira, o professor Blake, do curso se eu não me engano, é de inglês, ele dá aula de inglês. Mas se bem que a semana que vem não vai ter aula, né? Mas mesmo assim, eu vou conversar com a coordenação e para tentar responder para vocês. Ok. Beleza. Então, oi, Jéssica. Eu queria dar uma resposta para ela. Sim. Porque, assim, o curso, essas aulas que acontecem, as aulas ao vivo, né, que a gente tem aqui, elas servem, por exemplo, se a pessoa faz curso de letras português e inglês, a aula de inglês vai ajudar, de espanhol vai ajudar. Eu faço letras português e espanhol. Essa aula, ela me ajuda bastante. Agora, se uma pessoa de outro curso, por exemplo, de inglês, quer fazer espanhol para ter o conhecimento e também ter horas, porque a última aula que a gente teve aqui teve o certificado, né? Eu vi um certificado e incluiu como horas aulas na questão de atividades complementares que tem no nosso portal. Aí você pode incluir como uma atividade da faculdade, né? Você colocar, porque a gente tem que ter essas atividades complementares, tem que assistir palestra e essas coisas. Vai te dar conhecimento e você pode incluir como horas aulas, né? Isso, verdade, Jéssica. Inclusive, a gente ainda não começou oficialmente esse projeto, mas nas próximas aulas nós vamos começar, que é o projeto de conversação em língua espanhola. Então, nesse projeto, nós vamos, assim, a Jéssica participou, né, na vez passada, nós lemos lendas andinas, ou seja, lendas de países atravessados pela Cordilheira dos Andes, aqui na América Latina. E agora, no próximo projeto, nós vamos ler contos do Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio que viveu na região do Rio de la Plata, e ele escreveu lendas, principalmente fábulas, nesse sentido, fábulas, sobre questões dessa região, e que a gente vai ler e debater, como nós fizemos no projeto da vez passada, que não tinha sido divulgado para os outros alunos, então, só os alunos de espanhol mesmo que participaram. E aí agora nós vamos liberar para que todos participem, e como a Jéssica falou, no final desse projeto, quem participou, né, que teve presença na maioria dos encontros, vai receber um certificado de 10 horas para validar como atividades complementares, que vocês, como a Jéssica falou, precisam ter essas horas, né, validadas no currículo de vocês, ali da graduação, para conseguir, no final, se formar e ter o diploma. Bom, então, essa já dei um spoiler, né, das nossas próximas aulas, então é basicamente isso. Agora, como eu disse, né, eu estava falando dos avisos, a gente, semana que vem, então, não vamos ter a aula, vocês vão participar desse evento, né, quem quiser, tá lá no Instagram do Cela, não sei se vocês seguem, se vocês querem o Instagram, posso passar para vocês aqui no chat, mas basicamente, então, vocês não terão aulas ao vivo apenas na semana que vem. Aí nós começamos novamente, voltamos com as nossas aulas na semana de setembro. E o Insta do Cela, assim, eu envio para vocês. E também, já vou passar um convite para vocês, para participar da Jotrim, que é uma jornada de tradução e interpretação, que está sendo coordenado pelo professor Blake, não sei se vocês conhecem, professor de inglês. E nesse evento, que vai acontecer lá em setembro, vocês aqui podem participar, tem um valor na inscrição, que vocês podem participar, vocês podem, inclusive, compartilhar com amigos, com conhecidos que têm interesse na área, recebe certificação também. E, bom,
vocês vão conseguir, então, vão participar, ganhar certificação, e nós não teremos aulas na semana que vai acontecer a Jotrim. Mas eu vou avisar novamente na próxima, quando chegar perto do evento, mas basicamente vocês terão até o dia 12 de setembro para se inscrever, quem tiver interesse, tá? Então, é, é uma, é um evento bem legal, não sei se vocês se interessam por questões de tradução. Vão ter oficinas também, os professores vão ministrar oficinas, eu vou ministrar uma oficina de tradução de glossários em língua espanhola, basicamente traduzindo expressões idiomáticas em língua espanhola para o português, como, por exemplo, chutei o balde. Como que a gente poderia falar isso em espanhol? E aí terão outras oficinas também de outros professores. Então, basicamente, no dia 17 de setembro vai ser uma roda de conversa. No dia 18 também vai ter uma outra conversa. E no dia 19, então, vão ser as oficinas. E, inclusive, nesse dia, eu estarei ministrando uma oficina em língua espanhola. E aí, por isso que nós não teremos aula. Se eu não me engano, vai ser à noite essas oficinas, tá? No horário que a maioria das pessoas podem participar, né? E, bom, é isso. Então, quem quiser, quem ficou interessado, pode participar. Eu acho que eu enviei aqui o link do Instagram, do Celas, se vocês quiserem se inscrever, tanto no evento de semana que vem, como também na Jutrim. E, bom, é isso. Esses são os avisos que eu queria passar para vocês. E agora, nós vamos fazer uma pequena atividade sobre a classe de hoje. Voy a les enviar en el chat un pequeño formulario para que ustedes puedan responder sobre a classe de hoje. Se dá certo esse link, ele ficou muito grande, mas eu acho que sim. Deu certo. Então, esse pequeno formulário para vocês só responderem sobre o conteúdo que a gente viu na aula hoje, só para a gente praticar um pouco também. Eu coloquei ali umas questões de escrita, para vocês praticarem a escrita de vocês, para ver como é que está a escrita de vocês. E aí se der tempo, a gente vai fazer uma pequena correção aqui mesmo na aula, e aí nós encerramos a aula. E eu envio a lista de presença, não posso esquecer de enviar a lista de presença. Bueno, voy a dejar unos 3 minutos, ¿sí? Para que ustedes logren responder las cuestiones. Son muy cortitas, muy pequeñas sobre la clase de hoy. Y después vamos a hacer un pequeño repaso sobre las cuestiones y después están listos de la clase.
Eu compartilhei aqui no chat para vocês a lista de presença também. Se quem quiser já também preencher. Deixa eu ver se deu certo. Uhum. Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Vamos a ver. Les recuerdo que yo no sé quién respondió cada pregunta, sí, es anónimo. A ver, entonces, ¿quién fue Miguel de Cervantes? Entonces, sí, fue un escritor español, considerado el padre de la novela moderna. Muy bien. ¿Cómo se llama? Acá está muy pequeño, sí, voy a poner más grande, solo un rato. Acá. ¿Cómo se llama la obra más famosa escrita por Cervantes? Sí, muy bien, Don Quijote de la Mancha. También, ¿en qué siglo se publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha? Muy bien, el siglo XVII. Acá tenemos, ¿cuál de los siguientes escritores pertenece al boom latinoamericano? Muy bien, fue Gabriel García Márquez. Y el Don Quijote de la Mancha, ¿cómo se llama el fiel escudero que acompaña a Don Quijote en sus aventuras? Muy bien, fue Sancho Panza. Y acá tenemos las preguntas. ¿Aún has leído algún libro de literatura hispánica? ¿Cuál o cuáles? ¿Alguien leyó algún libro de Gabriel García Márquez? Muy bien. Me gusta muchísimo la literatura fantástica de Gabriel García Márquez. Y hay algunas personas que dijo que aún no leyeron. Bueno, si nosotros leemos los cuentos de Quiroga, podemos decir que leyeron, ¿sí? Vamos a leer entonces los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que son muy buenos también. Me gusta muchísimo. Y bueno, acá esta pregunta, no sé si ustedes estaban en el inicio de la clase, pero es de un poema que nosotros escuchamos en el inicio de la clase de Octavio Paz. Y bueno, alguien dijo que es una gran lectura, expresa la complejidad de la condición humana. Muy bien, me gustó muchísimo esta respuesta. Y porque transmite sentimientos. Muy bien también. Entonces, gracias chicos por participar. Gracias por responder el formulario. Gracias por venir. Y bueno, están libres en la semana que viene para participar del evento. Y nos vemos entonces en nuestra próxima clase en inicio de septiembre. ¿Sí? En la primera semana de septiembre nosotros volvemos con las clases. ¿Sí? Hasta nos... Eu quero colocar meu nome na lista de presença, eu não estou conseguindo entrar no chat e colocar. Ah, deixa eu ver aqui. Que ocorre. Se eu parar a gravação aqui só um pouquinho.